¿Cómo ve el virus del Nilo desde Zaragoza? Bueno, nosotros desde Zaragoza, donde por el momento afortunadamente no tenemos casos, lo vemos también desde mi punto de vista con interés porque es un modelo de una infección vírica complicada, todo hay que decirlo. Es un virus que además, como es bien sabido, tiene un mecanismo de transmisión un poco particular, donde entran en juego las aves, donde entran en juego después los mosquitos y donde finalmente pues hay una derivada de infección que afecta a las personas, a los humanos y también a los caballos. No hay que olvidar, Pepe, también, que produce esa meningoencefalitis de los casos graves, aparecen tanto en personas como en caballos. Y de hecho se han registrado también casos ahí en Andalucía. ¿Qué es lo que me sugiere a mí? Bueno, primero hay que decir que esto no es una enfermedad nueva, es que está ya en esa zona desde hace ya 4 o 5 años. Es decir, que no es que haya aparecido ayer, ni muchísimo menos, ¿no? Lleva tiempo. Eh, hay que decir también, yo recuerdo una infección que hubo en Estados Unidos que empezó por el aeropuerto de La Guardia, si no recuerdo mal, en Nueva York, pero que acabó extendiéndose por todo el país, ¿eh? Se recorrió hasta la costa oeste. Es decir, que evidentemente es un virus activo, es un virus que avanza con cierta rapidez, que tiene un mecanismo de transmisión un poco complicado, pero que al final realmente el virus tiene éxito en sus objetivos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quizás podría haberse mejorado en la actuación? Hombre, pues yo creo que siempre en estas cosas hay que actuar con rigor, hay que actuar con criterio científico, hay que actuar dejándose asesorar por gente que sabe que la hay, ¿eh? Y hay que actuar yendo a tratar de yugular o cortar los mecanismos de transmisión que tiene este virus, porque es que de otra forma es complicado. Claro, yo sé que en esa zona no se me escapa, que es una zona que tiene muchas zonas lacustres, que hay mucha agua, que hay cultivos, que hay acequias, que hay bastante agua y que son lugares donde el mosquito puede criarse sin ninguna dificultad, ¿no? Y más con las temperaturas que hace en Andalucía. Pero me pregunto yo, ¿se podría haber actuado más drásticamente para tratar de, al menos si no eliminar por completo, tratar de controlar un poco esos mecanismos de reproducción del virus? Me pregunto, ¿eh? Me dirán, a lo mejor alguna autoridad de Andalucía podría decir, oiga, si es que lo hemos hecho ya. Pero bueno, si se ha hecho y no ha dado buenos resultados, pues habrá que probar otro tipo de mecanismos. También es verdad que se enfrentan a un problema y es que el uso de determinados insecticidas está muy controlado y está algunos prohibido, eso también es cierto. Pero bueno, hay otros que se pueden utilizar. Es decir, que incluso la guerra biológica, que me parece que en Andalucía sí que se ha hecho, usar, es decir, engañar, por decir alguna manera, al mosquito y hacer que las crías no se reproduzcan hasta la fase adulta y que al final pues no haya mosquitos o haya una menor cantidad de mosquitos. Yo creo que es un problema que lo ideal hubiera sido reducir la población de mosquitos en la medida que eso fuera posible, ¿eh? Tampoco quiero descalificar las situaciones de una administración, que seguro que es. Ahora, yo lo que sí que creo es que cuando un problema ha aparecido un año y vuelve a reaparecer el año siguiente y otro año, pues hay que revisar lo que uno ha hecho y habrá que ver si realmente lo que ha hecho es suficiente o no lo es. Y eso es lo que uno tiene que preguntarse. Y una vez que tengas claro eso, y sobre todo, Pepe, algo muy importante, hay que asesorarse de personas realmente expertas, que sepan de cómo controlar ese tipo de vectores de transmisión, estos mosquitos, que tengan experiencia en ello, que lo hayan demostrado que en otros lugares lo han podido controlar sin ninguna dificultad. Y eso es lo que yo haría, asesorarse con gente que sepa y también, bueno, pues yo creo que también algo muy importante, Pepe, es anticiparse. Claro, El claro. problema ya no se puede abordar cuando está establecido, eso es muy complicado, pero hay que anticiparse, esa es una cuestión clave. Vamos a tener un debate seguramente importante este fin de semana. Confirmamos la asistencia del doctor Badiola, pero hemos querido hacer un preámbulo. Si ve usted, tiene delante de sí la pantalla, verá que en el fondo tengo un mapa Ya del lo veo, mundo. ya. El mapa del Y, mundo, sí.
Y detrás ponía, detrás una leyenda que pone globales. Los problemas son globales, cada día más. Sí, Este es un problema global, ¿verdad? sin duda alguna. Es que estamos en un momento en que la globalización es en buena parte responsable de muchas cosas de las que están ocurriendo. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es que hace años la gente viajaba mucho menos, el comercio internacional era más reducido el que tenemos en este momento. Hoy mucho del comercio se realiza por vía aérea, las personas, obviamente la mayoría, viajan por vía aérea, se trasladan en un periodo muy corto de tiempo, que no llega a ser casi ni una noche, ¿no? A 7.000, 8.000 kilómetros, y pueden transportar, bueno, pues en sus equipajes o bien la enfermedad ya establecida, ¿no? Porque en algunos casos son personas o animales que ya tienen la enfermedad, ya están contagiados de la enfermedad, pero el periodo de incubación, es decir, desde que pica el mosquito hasta que actúa, hasta que aparecen ya los primeros síntomas, puede ser ¿Cómo es prolongado. el cuadro sintomático? ¿Cómo es? Bueno, es el cuadro sintomático, sobre todo en... Bueno, hay que decir que afortunadamente, pues, fíjese lo que voy a decir, que tanto las personas como los caballos son hospedadores terminales. Es Oh, decir, que no son los habituales, por mueren decirlo con de una manera. ellos. Los que, el hospedador genuino son las aves. Pero entonces, Y entonces hay que actuar también sobre las aves. Claro, se me dirá, oiga, ¿y cómo actúo yo en el Coto de Doñana con las aves que están viniendo aves migratorias de África, del norte, del sur? que Hombre, es complicado. parece una terminal aeroportuaria, ¿no? Sí, pero que hay que tener en cuenta esto, que es un problema no solo de los mosquitos, es que las aves son los hospedadores fundamentales de este virus y que los caballos y las personas son, vamos a decirlo, permíteseme la expresión, hospedadores ocasionales, ¿no? Y terminales de alguna forma. Entonces, eso también hay que tenerlo presente, que es un cuadro complejo que se desarrolla, bueno, pues como se desarrolla, como sabemos, ya estamos viendo que claro, yo entiendo además que está produciendo allí en Andalucía, en la zona esa de Sevilla fundamentalmente, una gran preocupación de los ciudadanos que ven que cada día hay más casos, aunque sean todavía no son muchos, también hay que decirlo, ¿no? Pero que algunos casos, bueno, hay que decir, Pepe, también algo importante, que muchas personas están infectadas pero no tienen cuadros clínicos, también eso hay que decirlo, que son asintomáticos. El problema está en las personas que tienen algún problema de inmunidad, que una inmunidad reducida por la razón que sea, y en este caso las consecuencias pueden ser malas. Produce una meningoencefalitis que puede ser mortal. Sobre todo personas mayores, por ejemplo, personas inmunodeprimidas, o sea, personas que tienen problemas de inmunidad, ¿no? Oncológico, por ejemplo. Oncológicos, por ejemplo, efectivamente. Estamos hablando de algo muy serio, profesor. Y la principal conclusión que sacamos, bajo mi punto de vista, en aquel momento, cuando la crisis de las vacas locas, que mucha gente se reía con lo de la vaca loca, pero de risa, nada de nada. No, Esa no, encefalopatía te deja reducido el cerebro prácticamente a una esponja. Es lo que nos contaban en aquel momento, ¿no? así es. Y si hubiéramos visto los casos, yo he visto casos de Creutzfeldt ya como humano, que es la enfermedad humana, es terrible, ¿eh? Porque además es mortal de necesidad. Hay otras enfermedades, bueno, pues neurodegenerativas, pues yo qué sé, pues por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, que bueno, no son tan, sí, se me dirá, oiga, pero son muy desagradables, ya lo sé, pero no producen la muerte, es que estas son mortales de necesidad. Y cuando uno ha visto casos de eso, realmente yo tengo en la mente algunos de estos casos terribles, ¿no? Y los he visto en animales y los he visto en personas. Ahora, aquello sí que al final, Pepe, de todo sale un Algo elemento positivo, ¿no? positivo. Sí, es que fue una crisis alimentaria terrible, fue la más importante crisis alimentaria que sufrió Europa en los últimos 50 años, pero las medidas que se adoptaron fueron, al final, tan eficaces y sobre todo sensibilizaron a las autoridades de algo que creíamos que hacíamos bien, que era el control alimentario. Y nos dimos cuenta que se hacía bastante bien, pero no del todo bien. Recuerdo perfectamente las batallas dialécticas entre el entonces ministro Miguel Arias, con el que trabajábamos en aquel momento, y Paulino Plata, el consejero entonces de Agricultura y Sí, Ganadería de la sí Junta de Andalucía. lo recuerdo a los dos bien, Y sí. aquellas historias terminaron, las sonrisas se desdibujaron en el rostro de ambos cuando se dieron cuenta de que no estaban trabajando conjuntamente
Y entonces se puso en marcha un plan de la EB en cada una de las comunidades autónomas. Y cada una de Así las comunidades es, autónomas aportó dinero, que era la clave de toda la película. Era la efectivamente. clave de toda la película. Sí, Pero dinero, coordinación técnica, intercambio de información. Qué cosa tan difícil con este ambiente tan canalla absolutamente que tenemos en la política española. Qué pena me sí. da. Qué pena. Sí, a mí también me da mucha pena. Yo he hecho en falta, como tantos ciudadanos españoles, que hubiera, al margen de las discrepancias políticas, que oye, que yo las entiendo, cuidado, no las menosprecio, ni muchísimo menos. Pero, hombre, hay cuestiones importantes como es la salud, en que tiene que haber necesariamente unos acuerdos, porque si no, las cosas no funcionan. Y después, Pepe, hay una cosa importante también, ¿eh? Hay que decir, en honor a la verdad, que en aquel momento fue la intervención europea la que ayudó a acabar con el problema. ¿Cómo fue Hicieron, la cosa? ¿Cómo fue la cosa? pues, hicieron un programa de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión, de tal manera que ese programa era como he dicho, de obligado cumplimiento y estaba detrás de la Unión Europea. Y también hay que decir una cosa, estaba detrás pagando. Claro. O sea, que eso también es importante, ¿eh? Y Terminamos. yo creo que además, Pepe, aquí una consecuencia de este tipo de problemas, de la suma de este tipo de problemas, porque la enfermedad del virus del Nilo no es el único problema que estamos afrontando, es que estos problemas globales hay que afrontarlos de manera global. No vale el caso particular. Y entonces, pues yo creo que eso la Unión Europea tiene que ser consciente que ahora ya tiene, antes no la tenía, pero ahora tiene competencias en materia de salud pública. Y la salud pública, como su propio nombre indica, es la salud global de los ciudadanos. Y entonces la Unión Europea se tiene que llamar aparte y ayudar a actuar en cualquier epidemia de este tipo que pueda aparecer en Europa. Una de las cuestiones que más me llamó la atención entonces, y yo no quiero dilatarme más porque tenemos que contar cosas importantes a partir de la tertulia que tengamos, es el asunto de salud pública. Esto es un concepto muy normal, que se entiende, salud pública, pero la salud pública implica coordinación, implica transversalidad e implica Totalmente. un poder y una autoridad sobre distintos estamentos de una administración. Y otra vez nos encontramos con lo mismo. Es decir, Sí. somos verticales, pero no somos transversales. No, no somos transversales. La transversalidad se conoce que no nos gusta mucho, o, o al menos no la practicamos. También eso se vio también en la epidemia en la pandemia de COVID-19. Es que faltó eso, faltó intervención europea. Es verdad que al final en las vacunas sí que actuaron, afortunadamente, y gracias a eso el problema se pudo controlar. Pero bueno, aquí en la propia España es que cada comunidad hacía lo que le parecía y eso no es lógico ni normal. Y además había como una especie de campeonato a ver quién hacía una cosa nueva. Entonces alguno era un auténtico desastre. Eso no puede ser. Bueno, pues profesor, vamos a estar en concreto este fin de semana. Estaremos con Giancarlo Smart, que es exdirector de la Escuela de Salud Pública, un médico reputado, conocido y preocupado por la salud pública. Y tendremos seguramente alguna experiencia más internacional si podemos captarla. Pero no hay mayor autoridad que la autoridad moral que da el ejercicio de una profesión como ha hecho siempre usted y como hace, y le hablo de usted con respeto, porque para mí es el profesor Badiola. Y hay Muchas gente gracias. hay gente que se sorprende de que nos conozcamos. Pues es que estuvimos en una crisis y la crisis donde Eso la gente es, se curte. eso es, sí, es verdad, sí, tiene razón, Pepe. Y nos conocemos y además siempre hemos tenido una relación muy buena. Yo también te agradezco, Pepe, que siempre que has necesitado has contado conmigo, en fin, con mucha prestancia y con mucho respeto, y yo te lo agradezco mucho. Bueno, pues muy bien, solamente un comentario. Se cumple un año y se lo pregunto a todos mis amigos de la guerra de Gaza. ¿Cómo pondría final el profesor Badiola lo que está pasando allí? ¿O es tan Eso está, complicado? Pepe, eso es terrible, eso es terrible. Es terrible que en un lugar del mundo se esté actuando con esa dureza. Yo no voy a entrar en las causas porque las causas las conocemos bien. Es verdad que ahí hay un grupo terrorista que hizo una intervención absolutamente brutal y absolutamente inadmisible, pero hombre, las respuestas no pueden ser esas. Yo entiendo que puede haber una respuesta pero del Estado de Israel, pero no puede estar bombardeándose todos los días y muriendo personas indefensas, ¿no? Niños, mujeres, personas mayores, y sobre todo arrasando un territorio, porque no sé qué va a pasar, pero es que ha quedado arrasado.
Me da mucha pena, me duele mucho, ¿eh? A mí me duele muchísimo también y cada vez que puedo digo algo, hago algo porque es importante hacerlo. Y tenemos Sí, otro debate este fin de semana con Mónica García Prieto, una periodista de guerra. Hay muchos compañeros que se lanzan a informar sobre tiempos de conflicto, pero la vida se puede perder en un segundo. Eso pertenece a otra sí, historia que tú así y yo es, sí, conocemos, sí, Juanjo, sí, perfectamente, y que me salvó la vida un buen amigo común. Pues sí. nos vemos, grabamos el jueves, emitimos el viernes y no sabe la alegría que me da el saber que el profesor Badiola está, como Sí. siempre, dispuesto y nada, nada dispuesto a la jubilación, porque la jubilación, No, 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 la devolución, esa palabra yo no la conozco, Pepe. solo por curiosidad, ¿a qué hora grabamos esta entrevista, profesor? Bueno, a las 5 de la tarde, si te parece bien, pues es una hora buena que me has propuesto. Y este adelanto, ¿a qué hora estamos grabando? Usted está ¿Eh? está en el despacho de la universidad, ¿verdad? Sea así, está en el despacho de la universidad, sí, estoy todavía aquí. Y son las 9:30 ahora mismo de la noche. Sí, es una práctica común. Yo suelo, sí, trabajar hasta tarde. Pero veo, profesor, que no está usted solo. Le veo al fondo acompañado por alguien de la familia, Ah, pero no de sí, la suya, sino de la familia veterinaria. sí, una vaca, efectivamente, hay una vaca detrás de mí. Eso fue Cua- una pintura que hizo un periodista me parece que fue del Heraldo de Aragón. Bueno, pues que un día dijo, oye, quiero que hacerte esta imagen y tal, con una vaca y tal. Bueno, pues oye, bien, y me la regaló. Muchas gracias. Hablamos en unas horas, por decirlo así, de una forma pronta, y no se retire porque tenemos algún secreto que compartir, que veremos si compartimos o no. Estoy seguro que sí. Con Bueno, ves, nuestros oyentes, escuchantes, videntes y creyentes, que esto es una eso cuestión es, de creer también, de fe. eso, estoy de acuerdo. Pues nada, Un saludo. no cuelgue. Hoy abrimos la ventana, el mundo se puede ver. Con historias y sus voces, hay tanto por aprender. Desde el sur de nuestro mapa, donde historias toman pie, llevamos perspectivas nuevas, con un toque de IA también. Panorama es la nueva forma de ver el mundo, un podcast del sur de Europa, para todo el mundo. Vente con nosotros y nosotras a Panorama Post, con inteligencia artificial. Inglés Panorama is the new way to see the world. A podcast from Southern Europe for everyone. Join us at Panorama Post with artificial